Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy queríamos hablaros de las tareas de otoño. El otoño es una época importante, muy importante para nosotros en el mundo del bonsai, una época de cambios en el árbol, cambios propiciados por los cambios de temperatura, los cambios climáticos, y no nos queda otra que adaptarnos a estos cambios. Hay que aprender a mirar el árbol, a leer el árbol y saber qué es lo que nos dice, entendiendo que va a producir una serie de cambios. En unos árboles, como por ejemplo los caducos, va a ser cambios mucho más significativos, mucho más llamativos, mientras que en otros árboles como las coníferas, pues estos cambios no se van a apreciar tan fácilmente. En cualquiera de los dos casos son cambios que son muy importantes porque tienen que ver con la evolución del árbol a futuro. Formación de yemas, sobre todo, sería una cuestión a tener en cuenta para vigilar que el árbol esté bien y esté sano. Por lo tanto, el otoño muy importante en el mundo del bonsai. Vamos a pasar revista a algunos de los puntos más importantes y no queda otra que empezar hablando del riego. Fundamental, esencial, llegar a coger el tranquillo. Momentos de muchos cambios. Hemos tenido una época de lluvias muy fuertes en las que hemos llegado a estar en algunos árboles hasta 3 días sin regar. Ahora han vuelto a subir las temperaturas y resulta que hay árboles que hemos tenido que regar hasta 2 veces en el día. Claro, esto para la gente que empieza es un auténtico disloque porque al final no sabes si tienes que regar, no tienes que regar. El problema es que el riego viene condicionado por muchas circunstancias. Quizá la más importante es el sustrato. Según cómo funcione tu sustrato, drene bien o absorba bien, etcétera, etcétera, pues así tendremos que hacer el riego. Pero está claro que el riego no puede faltar ahora en otoño. Tanto por lo que decíamos antes de la formación de yemas de cara a la próxima temporada, ojo, tanto yemas de flor como yemas vegetativas, como también por un aspecto fundamental, y es que pueda disolverse el abono. Claro, si estamos utilizando abono orgánico, sólido, pues hay que regar para que la pastilla se disuelva. Esto, lógicamente, según el clima de cada uno, también nos veremos condicionados. Zonas que llueva mucho o que el clima sea más húmedo, las pastillas se desharán pronto, pero en zonas más secas las pastillas pues van a tardar mucho en disolverse. Los que abonéis con abonos líquidos, pues tendréis ese aspecto mucho más fácil, pero bueno, nosotros nos gusta combinar tanto sólidos como líquidos. En cualquier caso, el riego, pues hay que adaptarse, hay que ver cómo está el sustrato y ir regando sin que falte agua al árbol. Sí que quería puntualizar un aspecto importante. Ya hemos pasado la mayor parte del año con el cultivo de nuestros árboles. Hemos visto cómo absorbía el agua, pero también tendremos que observar si está drenando bien. Claro, las raíces han seguido creciendo, hay árboles que tienen raíces de manera muy vigorosa y esto implica que se va a llenar la maceta de raíces. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor eso puede llegar a dificultar el drenaje. Entonces hay que vigilar bien que estos agujeros de drenaje estén libres, que pueda salir bien el agua, etcétera. Por supuesto que esto está también ligado al trasplante. No es lo mismo un árbol que se ha trasplantado el año pasado con árboles que a lo mejor llevan más tiempo sin trasplantar, pues lógicamente el drenaje no va a ser igual. Por lo tanto, importante vigilar el drenaje y cuidado, cuando hablamos de drenaje, hablamos también de que yo cuando he hecho el trasplante he tenido cuidado con este aspecto. Temas como colocación de rejilla, sujeción del árbol, colocación del sustrato en el fondo de la maceta, son todos temas muy importantes a la hora de que durante el mayor tiempo posible el árbol esté en condiciones perfectas, en condiciones óptimas para el cultivo. He mencionado antes el tema del abono. El abono sería el segundo aspecto a tratar. El abono en otoño para nosotros es muy importante. Ya he mencionado un poco antes si puedes utilizar abono orgánico o abono líquido o sólido. Entonces, importante que no falte el abono. Ahora es cuando no podemos fallar con el abono.
los caducos pues mantendremos normalmente el abono hasta que tire la hoja, mientras que los perennes pues según la climatología. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos hasta finales de noviembre normalmente con el abono. Es verdad que esto tiene que ver con la temperatura. El año pasado, por ejemplo, el calor en otoño se alargó muchísimo, con lo cual mantuvimos el abono durante un poquito más. Otros años llega el frío y quitamos el abono antes, o sea que siempre ligados a la temperatura, porque la temperatura tiene que ver con el funcionamiento del árbol. Otro de los aspectos importantes en otoño en los árboles es la ubicación. Claro, esto cada uno tendrá sus posibilidades. Si tienes jardín, cultivas en terraza, etcétera, pues cada uno tendrá más o menos posibilidad de mover los árboles. ¿Qué sucede? Que durante el verano algunos árboles hemos estado poniendo con un poquito de sombreo, pero ahora llega el otoño y si queremos que formen buenas yemas, pues un poquito de sol va a venir bien. Entonces, si podemos, sí sería interesante sacar algún árbol que ha estado más en sombreo, sacarlo más al sol. Por ejemplo, los prunus, pues ahora es buen momento para que les dé el sol, para que formen buena yema de flor de cara al año que viene, y así sucesivamente. Es verdad que si no tenemos posibilidad de cambiarlos, pues no hay posibilidad, pero si tenemos esta posibilidad, pues aprovechémosla. Entonces, ¿qué pasa? Pues que arces que a lo mejor en verano están en un lugar, aquí en el jardín, los cambiamos y llevamos los pinos a un sitio que tiene más sol. Bueno, pues dentro de estas opciones buscamos la mejor solución para que los árboles estén con el máximo vigor. Bueno, luego hay árboles que a lo mejor no necesitan tanto estos cambios, pero bueno, siempre es bueno potenciar la formación de yema de cara al año que viene, y esto el sol pues sin duda alguna va a ayudar mucho. Ya he dicho que también depende un poco de lo que dure el calor en otoño. No es lo mismo a lo mejor ahora al principio de otoño que luego al final del otoño, que puedan bajar mucho las temperaturas. Si sigue haciendo calor, pues bueno, pues alargamos la actividad vegetativa del árbol. El otoño también es una época de limpiezas de todo. Quizá una de las cosas más llamativas, que más se comentan, es la limpieza de acícula en pinos. Bueno, pues hay pinos como por ejemplo los pinos pentafila o parviflora, que amarillean de motu propio la acícula vieja, entonces facilita un poco la tarea, porque entonces ya vas limpiando bien con las manos, bien con las pinzas, en algunas variedades incluso con tijera. Entonces, bueno, pues hay que ir limpiando este exceso de acícula, y esto pues varía mucho según el momento de formación o edad del árbol, y también características de cultivo. Entonces, bueno, pues la limpieza de acícula esencial. La limpieza al final se va a hacer en todos los árboles. También es importante hacer la limpieza en juníperos, por ejemplo. Los caducos, pues bueno, esperamos a que tire la hoja y rematamos la limpieza una vez que ha tirado la hoja. Caso distinto sería los perennifolios planifolios. Estamos hablando de los famosos olivos, por ejemplo, camelias, cosas de estas. Bueno, pues cada árbol va a tener sus características, y esto es lo que tendremos que ver. Cuando decía que no solamente era limpiar hojas, también me refería un poco a limpiar los suelos. Cuidado con las malas hierbas. Claro, estamos abonando, estamos regando, es normal que aparezcan hierbas. Esto hay que mantenerlo limpio. Y luego también, por favor, importante, mantener limpias las macetas. A veces nos llegan macetas que no se han limpiado en la vida. Esto, aparte de dar un aspecto muy deplorable al árbol, es antihigiénico. Entonces, cuidado con las sales que se van depositando en el borde de la maceta. Entonces, hay que limpiarlas bien, hay que mantener el árbol con ese carácter higiénico, ¿no? A veces también es buen momento para limpiar los troncos. Pues cepillamos un poquito los troncos con los cepillos, que tenemos unos cepillos estupendos en bonsái. Entonces hay troncos que perfectamente se pueden cepillar, y tanto desde el punto de vista higiénico, por tanto de salud, como estéticos, pues merece la pena. O sea que hay que ir buscando aquellas tareas que nos pueden ir preparando el árbol para luego pasar el invierno. Por tanto, un momento de mucho trabajo ahora en otoño. Otro de los aspectos muy importantes en bonsái es la planificación. Nosotros vamos a ver en nuestros árboles cada cuánto tiempo hay que trasplantarlos, las distintas tareas.
planificaciones que a veces hacemos a 2, a 3 años, pero es verdad que esto implica también que cuando llega el momento vamos a necesitar materiales. Entonces ahora el otoño es muy buen momento para empezar a planificar estos trabajos. Pues necesito comprar una maceta, necesito comprar tierra o sustrato, bueno, pues alambre, lo que necesites. Cuidado, es verdad que podemos planificar trabajos tanto a finales de otoño como luego ya a principios de primavera, podas, trasplantes, alambrados. Bueno, esto cambia muchísimo, la verdad, depende de la especie, depende de todas estas planificaciones, pero a lo mejor sí estaría bien, si necesitáis alguna maceta o algún otro material, pues empezar a buscarlo y no esperar al último día. Nosotros, por nuestra parte, pues también ya es época de hacer acopio de todos estos materiales. Tener en cuenta que también empezamos este fin de semana ya los cursos, hemos hecho buen acopio de planta, hemos hecho buen acopio de macetas, bueno, pues todo lo que pueda hacer falta para trabajar los bonsáis. Por lo tanto, ahora dentro de esas planificaciones tenemos que ver qué podemos necesitar. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por vuestra atención y como siempre os esperamos en Bonsai Colmenar.